Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Estamos contentos de que nos hayas encontrado. Soy el pastor Mario Zambrano, aquí en la Iglesia Vida Nueva. Nos encantaría invitarte a nuestra iglesia. Los servicios en la iglesia son el día domingo de las 3 a las 5 y los días viernes de las 7:30 a las 9. Estamos esperando que en este canal puedas encontrar contenido que bendiga tu vida. Por favor, pon atención a esta enseñanza. Estamos orando por ti y que Dios te bendiga. Hasta luego. Hablaba hace 2 semanas de la voluntad de Dios para nuestra vida y cómo encontrarla. Y el quinto elemento, el sexto elemento de cómo encontrar la voluntad de Dios es que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Agradecidos. Así que ya que la voluntad de Dios para nosotros es que seamos agradecidos, creo que tenemos que aprender cómo ser agradecidos. Y este trozo nos va a dar el modelo de cómo el pueblo de Dios era agradecido y por qué es que era agradecido. Pero antes de llevarlos aquí, vamos a Crónicas, al libro de Crónicas. Quiero darles otra vez para enriquecer a la clase, quiero darles un poquito del trasfondo del libro de Crónicas para que comprendan lo que vamos a leer, para que antes, cuando entremos a leerlo, entendamos todo lo que lo rodea, lo que vino antes y lo que vino después. ¿Sale? Bueno, Primera y Segunda de Crónicas, para los que no saben, eran originalmente un solo libro. Primera de Crónicas o Crónicas fue escrito alrededor del año 425 al año 450 antes de Jesucristo, ¿ok? Ahora, esto quiere decir que él pone al libro 500 años desde el rey David. Para que me entiendan, ¿no? El rey David vivió alrededor del año 971 antes de Cristo. Y como es antes, en el año 450, 500 años casi después, se escribe el libro de Crónicas. No solamente se escribe, sino el libro nos da la historia desde el principio. Si solo ojean, si quieren, les gusta ojear y van al capítulo número 1 de Crónicas, van a ver que la historia comienza desde Adán. El escritor de Crónicas va a venir a dar la historia entera desde el capítulo 1 hasta el último capítulo de la redención de Dios, desde Adán hasta el cautiverio babilónico. El libro parece en varias instancias ser una repetición. Crónicas parece ser una repetición de lo que ya se habló en el libro Primera y Segunda de Samuel, Primera, Segunda y Tercera de Reyes, pero no lo es. No solamente no lo es, una de las cosas que entendemos es que Crónicas, Primera y Segunda de Crónicas, 50% de lo que se encuentra, de sus historias y del conocimiento que nos presenta, lo vamos a encontrar en Primera y Segunda de Samuel, Primera, Segunda y Tercera de Reyes. Pero 50% es material nuevo, completamente nuevo y único al libro de Crónicas. Esta historia de Crónicas es un recuento de la historia. Pero ¿cuándo? En el año 450 al año 425. Y la pregunta tendría que ser, ¿qué estaba pasando en ese tiempo? Viene a recontarnos la historia después del Pentateuco. Viene otra vez a hablar desde Adán, la historia del Pentateuco, después Jueces, después Samuel nos va a hablar de los reyes. Y aquí en esta historia vuelve a repetirse otra vez. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el escritor, ya teniendo Primera y Segunda de Samuel, Primera, Segunda y Tercera de Reyes, por qué vuelve a repetir o aparentemente repite la historia? Y la respuesta a esa pregunta es que Crónicas fue escrita para los judíos que habían regresado del cautiverio babilónico. Esto es muy importante. Es un detalle súper importante para poder verdaderamente entender el por qué el libro fue escrito. En este momento, los que habían regresado del exilio babilónico, en este momento estaban enfrentando la realidad de que su nación, Israel,
ya no era. Ya no era. Había dejado de ser. En aquellos días grandes de David y de Salomón, cuando los israelitas eran casi el imperio o eran una gran nación, ahora regresaban a una nación quebrantada. Y cuando los exiliados regresaron, ¿qué vieron? ¿Qué encontraron? Encontraron una ciudad en ruinas, sin protección, sin murallas, sin templo. Era un pueblo pequeño, débil, eran vulnerables. Y no solamente eso, sino que al regresar construyeron un templo. Guiados por el sacerdote Josué, un hombre llamado Zorobabel construyó un templo que cuando lo vieron, después de terminado, se pusieron a llorar. Y lloraban porque decían, esto es muy simple. Este no se compara al gran templo que Salomón había construido. Así que esa era la condición. El desafío del pueblo era que habían perdido la esperanza de que un día regresarían a la gloria del reino que antes eran. Así que el propósito de Primera de Crónicas era alentar a estos exiliados que habían perdido la esperanza, habían empezado a pensar que Dios los había abandonado. Y el escritor viene a decirles, a alentarlos y a recordarles que Dios había sido fiel en el pasado y que seguiría siendo fiel en el futuro. Por eso les va a dar el recuento desde Adán hasta el último momento donde se encuentran los exiliados. Aquí, otra vez, ¿en dónde estaban ellos? Habían llegado a una ciudad en ruinas. El imperio no era más. La ciudad no tenía protección. Y es más, la ciudad en ese momento, aunque se les permitió regresar, era gobernada por un gobernador persa que representaba a aquellos que los habían conquistado. Ellos sabían que el estado actual de la nación había sido el resultado del juicio de Dios. Pero también se preguntaban si habría alguna vez esperanza para volver a ser grandes. Los exiliados que leían esta historia de Crónicas necesitaban o que entendían, empezaban a ver esta situación en la que estaban, necesitaban ser alentados, ya que sus circunstancias actuales parecían muy lejos de la gloria de los días de David y de Salomón. Primera de Crónicas fue probablemente escrita por Esdras, el sacerdote Esdras, para recordar al pueblo la fidelidad de Dios en el pasado como la base para confiar en Él hacia el futuro. Es aquí, ¿están conmigo? Es aquí que encontramos una pieza maestra en el capítulo 16. El libro de Esdras, les decía, primera y segunda era un solo. Empieza desde el principio, capítulo 1, desde Adán. Después de Adán, Abraham, Ismael, Isaac, Jacob. Y nos va a llevar hasta el rey David. Pero aquí en el capítulo 16, algo extraordinario va a suceder. Y es lo que hoy vamos a estudiar. En el capítulo 16... Esdras va a dar el recuento de lo que sucedió aquel día, en aquella celebración, cuando el rey David, Dios le había coronado como rey, había vencido a sus enemigos y ahora David quería traer nuevamente el arca de la presencia de Dios que por el rey Saúl había sido quitada. Y lo que sucede aquí en el capítulo 16 es el recuento del evento de lo que sucedió cuando la presencia de Dios, el arca del pacto, regresa a Israel. Este es el punto culminante de Primera de Crónicas aquí en el capítulo 16, donde los exiliados van
no solamente están siendo recordados de la historia, pero esta historia ahora precisamente busca animarlos. Y los va a animar de una forma que creo que el día de hoy, si estudiamos este salmo del capítulo 16, nuestro corazón, nuestra alma también puede ser animada. Así que lo que voy a hacer es, ustedes saben, hay muchas historias aquí. Va a contar la historia de cómo el rey David en el capítulo 15 va a contar la historia de Usa, de cómo trataron de traer el arca, pero por no seguir los principios del Señor no pudieron, quedó en la casa de alguien más, y todo eso se recuenta en el 15, en el 13, 14 y 15. Pero aquí otra vez es el momento en el que el pueblo se regocija y celebra con ofrendas quemadas, ofrendas de paz, y nos va a decir todo lo que va a suceder. ¿Ok? Qué maravilloso. Último punto que les quiero dar. Este recuento de Primera de Crónicas capítulo 16 se escribe como salmo perpetuo. Lo podemos volver a leer en el Salmo 105. También se encuentra partes de ello en el Salmo 96 y en el Salmo 106. Así que esta celebración va a describir el gran evento de acción de gracias. Se conoce como el Salmo de Acción de Gracias. No solamente nos va a describir eso, nos va a decir lo que hicieron después de cantar alabanzas de gracias al Señor. ¿Qué creen que hizo el pueblo? Comió. Dice que el rey les repartió pan, les dio torta de, ¿cómo se llaman los dátiles? Fue torta de pasa y torta de dátiles, que son deliciosos. Y el rey repartió a cada uno de todos los que habían venido. Así que también ese día, gran evento, gran fiesta, todos comieron y celebraron al Señor. Pudiéramos decir verdaderamente, después de todo ese contexto, que el capítulo 16 es el prototipo de cómo celebrar el Día de Acción de Gracias. Por eso les decía, Abraham Lincoln celebró el Día de Acción de Gracias en 1863. Nosotros hoy lo vamos a celebrar, pero estoy seguro que Abraham Lincoln era un gran conocedor de la palabra de Dios. Había visto el prototipo de la celebración del Día de Acción de Gracias. Y si están allí, y si están listos, ahora sí, nos lanzamos al texto. ¿Amén? Iba a decir todos los aburridos digan amén, pero no lo voy a decir, porque hoy en día hay muchos nuevos y de repente caen. No. Ok, versículo 7. Ya hemos dado un poquito la introducción, así que trajeron, lean conmigo rápido, ahí en el capítulo 16, versículo 1 dice: trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y dieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová, y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, y a cada uno una torta de pan y una pieza de carne y una torta de pasas. Así como muchos de ustedes, yo no sé cómo se va a ver la mesa este jueves, creo, si es que practican esto, nosotros lo practicamos, pero se sentó y les dio comida, y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Ahora, aquí viene algo importante en el versículo 5. Dice Asaf. Digan conmigo Asaf. Asaf va a ser importante, porque recuerden que David era un salmista. A David le encantaba, era un músico, tocaba el arpa, le encantaba escribir cantos, pero también tenía a otros músicos que eran de calidad muy pero muy buena. Y en este momento David va a ceder para que Asaf sea el salmista. Asaf, el primero,
el segundo después de él. ¿Ven? Zacarías, Jeriel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Elías, Benías, El punto es que van a ser un montón, ¿ok? De músicos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Trajo a toda la orquesta. Vénganse todos. Quiero que todos los grandes músicos. Esta va a ser un evento grandísimo. Versículo 6. También los sacerdotes Benanía y Jaasiel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto. Este es un gran evento. ¿Listos? Versículo 7. Entonces, en aquel día, David comenzó a aclamar a Jehová por mano de ¿quién? Asaf y de sus hermanos ¿dónde estoy? El 7. Y de sus hermanos. Y aquí entramos al salmo que nos compete hoy. Versículo 8. En el versículo 8 empieza el salmo y termina, si le dan la vuelta, hasta el versículo 36. El salmo entero que vamos a estudiar hoy está desde el versículo 8 al versículo 36. Y empezando del versículo 8 tenemos este salmo que todos cantaron, liderados por Asaf y todos los que seguían. Ahora, yo estoy preguntando, ¿no captan lo maravilloso del evento? Y eso que lo está recontando a un pueblo que está desafiado. Y aquí tal vez no era un punto que escribí, pero que es muy importante que entendamos. Muchas veces recordar es volver a vivir. Una de las cosas que yo recomiendo es que cuando se sienten a la mesa el jueves y vayan a comer, no solo se metan a comer, sino que busquen recordar las maravillas y las cosas hermosas que Dios ha hecho por cada uno de ustedes. Esto es de enorme importancia. Así que vamos a descifrar este salmo. Este salmo de acción de gracias se va a dividir del versículo 8 al 36 en 3 estrofas. Para los que saben de música, yo no sé de música, pero los que saben de música, hoy en día ustedes saben que hay gente que escribe canciones, ¿no? Que tiene un talento para escribirla, pero sin meterme mucho en eso, este escrito, este canto por Asaf tiene, para descifrarlo, 3 estrofas. Estrofa 1, estrofa 2 y estrofa 3, y después se termina. Pero para entenderlo mejor, vale la pena estudiar el salmo en sus 3 estrofas. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver la estrofa número... ¿Son las 4:04? Me queda 1 hora para predicar. ¿Por qué voy tan tarde? ¿Qué pasó? ¿Por qué me lo dieron tan temprano? Es culpa de ustedes. Así que... ¿o quieren que se los devuelva? No, vámonos. Ok, vamos a estudiar el salmo que Esdras recuenta al pueblo de los exiliados que está perdiendo la esperanza, que no cree por las circunstancias que está viviendo, que no ve un buen futuro, pero ahora vienen a este momento. Estrofa número 1. ¿Listos? Este es un canto que todos cantaron. Y cuando nosotros lo vamos a leer, pero yo quiero que te lo imagines por lo que ya vimos. No era solamente una lectura, era una gran orquesta. Y era un gran músico que ahora se van a poner a cantar. Estrofa número 1. ¿Listos? Versículo 8. Den gracias al Señor. ¿Cómo comienza? Den gracias al Señor. Versículo 8. No sé en qué versión estoy yo, pero creo que esta es palabra de Dios para todos, ¿no? Siempre nos confundimos en las versiones porque aquí tenemos Reina Valera. ¿Saben qué? Les voy a leer la Reina Valera para que no andemos confundidos. Pero en el versículo 8, palabra de Dios para todos empieza con: den gracias al Señor. Alabad a Jehová, invocad su nombre y dad a conocer en los pueblos sus
obras. El versículo 8 aquí dice: den gracias al Señor, alaben su nombre y cuéntenles sus obras a los pueblos. 9. Cantad a Él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Estudiemos la primera estrofa del versículo 8 al versículo 12. Déjenles decir unas cuantas cosas que acabamos de leer. En esta estrofa vemos 10 mandatos. 10 mandatos. Pero cada vez que leamos la estrofa, para los que les gusta apuntar, ¿no? Porque el que es genio y recuerda todo, pues no necesita apuntar. Pero si le gustaría recordar esto para después ir y leerlo y estudiarlo un poquito más. Las 3 estrofas van a ser compuestas, el escritor las compone y da mandatos, pero también después da razones por las cuales obedecer los mandatos. Y lo primero que nos va a dar van a ser 10 mandatos que acabamos de leer en la primera estrofa. Primero dice: den gracias a Jehová. Segundo, alaben su nombre. Tercero, cuenten sus obras entre los pueblos. Cuarto, canten. Hablen, después hablen de todas sus maravillas. Gloríense en su santo nombre. Alégrense el corazón de los que buscan a Jehová. Busquen a Jehová, son verbos de acción. Busquen a Jehová y su fortaleza. Busquen su rostro continuamente y acuérdense de sus maravillas. 10 mandamientos nos da la primera estrofa y nos dan un modelo de lo que es adorar a Dios. No solamente adorarlo, sino alabarlo. De lo que es dar gracias a Dios por cosas grandes en nuestra vida. En este caso, ¿por qué estaban dando gracias? ¿Se recuerdan? Porque el arca, la presencia de Dios había regresado con el pueblo. Y aquí pudiéramos hacer muchos, pero muchos paralelos concernientes a nuestras vidas. En nuestra jornada muchas veces nos perdemos. En nuestra jornada muchas veces hay desafíos grandes. En nuestra jornada muchas veces terminamos en cautiverio y el juicio de Dios viene sobre nuestra vida. Y también a veces en nuestra jornada, por circunstancias, podrán venir momentos en los que nos sentimos sin esperanza. Llegamos a sentir hasta que se me fue la vida. Nunca regresaremos a ser como lo que antes éramos. Pero yo creo que los que hemos vivido un poquito sabemos y nos hemos dado cuenta de que a pesar de todas las jornadas, las circunstancias y las dificultades, no solamente vale la pena seguir adelante, sino confiar en que Dios tiene un futuro bueno para nosotros. Y eso es lo que está haciendo esta primera estrofa. El escritor es un genio. Está empezando a decirnos lo que es la verdadera alabanza, la verdadera adoración. En estos 10 mandamientos nos da un modelo de lo que es adorar a Dios. Aquí recuerden los enemigos de Israel. ¿En dónde está siendo recontado esto? En medio de lo que ya les traté de explicar, pero aquí los enemigos habían conquistado a Israel. David era, cuando regresa la presencia de Dios, están celebrando porque David había conquistado a sus enemigos, ya era el nuevo rey, todo estaba bien. Y aquí ellos están alabando al Señor. Ahora, ya les di que en la primera estrofa da 10 mandatos de las cosas que tenemos que hacer por las maravillas que Dios hace, pero también nos da razones
porque debemos de seguir esos mandatos. El versículo 13 es donde arranca con las razones de por qué obedecer a los mandatos del Señor. Escuchen, si es que vas a dar gracias, a alabar su nombre, a contar sus obras, a cantar, a hablar de sus maravillas, a gloriarte en su nombre, a alegrarte en tu corazón, a buscar a Jehová y su fortaleza, a buscar su rostro continuamente y acordarte de sus maravillas, es por lo siguiente, versículo 13. Ustedes, hijos de Israel, Israel su siervo, ustedes, hijos de Jacob, ustedes sus escogidos. ¿Qué usa aquí? Sí, sus escogidos. Jehová, Él es nuestro Dios y sus juicios están en toda la tierra. Él se acuerda de su pacto perpetuamente y de la palabra que mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, no permitió que nadie los oprimiera. Antes, por amor de ellos, castigó a los reyes y dijo: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Las razones que podemos encontrar de por qué obedecer los mandatos del Señor ahora se muestran en esta estrofa, y son las siguientes, son muy fáciles de percibirles. Yo encontré 3, tú podrás encontrar muchas más, pero ¿por qué tenemos que seguir los mandatos de dar gracias, de alegrarnos en el Señor? Primero, por lo que dice el versículo 13, porque Él nos escogió. Y yo no sé para ti, pero para mí a mí me ayuda muchísimo entender esta teología, esta idea de Efesios capítulo 2, que cuando yo estaba muerto en mis delitos y mis pecados, Él se acercó a mí, Él puso su mano en el lodo cenagoso para sacarme de ahí. Si mucha gente el día de hoy no es agradecido porque en realidad en su mente piensa: pues yo no soy tan malo. Es más, hasta llegan a decir: soy buena persona. Hoy escuché un reportaje horrible de Donald Trump. Le preguntaban cuál era su relación con Dios y decía: es que yo soy buena persona. Y decía: oh, wow. Miren, todos los que creen que Donald Trump es cristiano, lo siento por ustedes, no sé a qué iglesia van ustedes. Que promueve, que entiende políticamente, que puede usar al evangélico y al cristiano para darle pólizas gubernamentales y políticas que puedan beneficiarlos en su práctica de su religión. Ok, está bien y lo entiendo. Pero la verdad y la realidad del evangelio es que debemos de entender que ninguno de nosotros es bueno, que todos somos malos y que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Y si no es por su gran bondad, por su gran amor, porque de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito para rescatar el bueno por los malos. Él dio el bueno por los malos. Cuando empezamos a pensar: yo soy bueno, yo la verdad no hago nada malo, nos vamos a perder. Nos mentimos a nosotros mismos. A veces no queremos confrontar la realidad de nuestra propia naturaleza. Y aquí ellos están diciendo: el mandato es de alabar a Dios,
pero es porque Él te escogió. Si hay alguien aquí que dice, no, un día yo estaba pensando y decidí, me hará mucho bien buscar a Dios, voy a ir a buscar a Dios y lo encontré y ahora estoy aquí. Tú eres un burro. No sabes nada, no te han enseñado. Tú nunca buscaste a Dios. Fue Dios quien te vino a buscar a ti. Fue Dios quien se metió en el lugar más oscuro para encontrarte y sacarte de allí y lavarte y limpiarte. Pero da una alegría enorme saber que Él me escogió. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, sí lo sé. Me escogió porque soy criatura, hechura de sus manos. Y porque todo lo que Dios hace, Él no lo abandona. Nos dice la razón por cual debemos de obedecer a los mandatos que nos da en la primera estrofa, y es porque Él nos escogió. Segunda razón, nos dice que debemos de obedecer sus mandatos, de alabarlo, porque su pacto permanece para siempre. El versículo 15 dice: y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre los... ¿Dónde estoy? Estoy en el 15, perdón. En el capítulo 16, versículo 15. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. No solamente te eligió, te puso en pacto con Él. Hay un pacto que nos sostiene a nosotros, y ese pacto no es solo para ti. Ese era el pacto que hizo con mi abuelito, con mi papá, conmigo, ahora con mis hijos y con mis generaciones. Y Él es fiel a su pacto si nosotros somos fieles a Él. Tercer cosa es su protección. O sea, estas son cosas por las que uno debe de dar gracias, por las que uno debe de alabar a Dios. No solo me eligió, no solo estoy en un pacto con Él, sino que ahora su protección está conmigo. Mira el versículo 21. El versículo 21, no permitió que nadie los oprimiese. Antes, por amor a ellos, castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y yo no sé de ti, pero yo creo que vale la pena celebrar el hecho de que el que está en Cristo Jesús, la protección de Dios está con Él. Y a pesar de todas las circunstancias, Él nos ha protegido. Estamos aquí por su protección. Sí, han venido dificultades, ha venido enfermedad, han venido circunstancias difíciles, pero nuestra alma sigue intacta porque Él protege de nosotros. Él cuida de nosotros. Me encanta. Nadie lo oprimirá. Castigó a los que trataron. Nadie puede tocar a sus ungidos. Y esa es la estrofa número 1. Vamos a la estrofa número 2 de este canto. Versículo 23 al 27. La leemos. Cantad a Jehová toda la tierra. Proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová, digno de suprema alabanza y más temible que todos los demás dioses. Porque ídolos son todos los dioses de los pueblos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia hay delante de Él. Poder y alegría hay en su morada. ¿Cuál es el mandato de la segunda estrofa? Primero, el mandato es otra vez: cantad a Jehová toda la tierra.
Cantad, cantad. Y aquí entramos tal vez en uno de esos elementos hermosos de la vida cristiana. Es que en el estar agradecido, unas cosas que necesitamos aprender es que el agradecimiento nos lleva al gozo. ¿Saben por qué muchas veces no tenemos gozo en la vida? Es porque no somos agradecidos. Pero el agradecido siempre está contento, siempre hay alegría en su corazón. Y lo que está diciendo es: cantad a Jehová, toda la tierra, cante. Porque yo creo que lo que Dios quiere para ti es que estés gozoso. Segundo mandato es: anunciad de día en día su salvación. Y aquí estás viendo un elemento recurrente. En otras palabras, es adorar a Dios y anunciar sus maravillas. Ese es el mandato. Pero otra vez, en la segunda estrofa, ¿por qué debemos de obedecer sus mandatos? Esta es la razón. Primero, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Segundo, porque Él es digno de ser temido. Es un Dios santo. Y eso debe de darnos un sentido de temor. El día de hoy se ha perdido todo el temor a Dios. ¿Por qué? Porque de este púlpito de los pastores están predicando a un Dios que no se enoja. A un Dios que deja pasar todas. A un Dios que es complacivo en todo y que no castiga. Eso no es bíblico. Deberíamos de temer a Dios porque su santidad lo requiere. Dios no puede tener a un hijo de Él que dice: oh, yo amo a Dios, y se da la vuelta y hace cosas que no agradan a Dios. Porque eso lo único que dice es: amo a Dios, así de labios, se da la vuelta, pero no le teme. No tiene temor. Dice: si peco y hago lo que quiera, al final Dios me perdona porque me han enseñado que su gracia es tan grande. Si eso es lo que te han enseñado mal. Porque Dios corrige al hijo al que ama. Él es digno de ser temido. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Esta es otra razón por la cual debemos de alabar a Dios. Todos los otros dioses son hechura de la mano de los seres humanos. El único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo: Él hizo los cielos. Pudiera decir más, pero vamos a la tercera estrofa y aquí terminamos. La tercera estrofa la encontramos del capítulo 28 al versículo 36 y dice así: tributad a Jehová, familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de Él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Que tiemble en su presencia toda la tierra. Él afirmó el mundo para que no se conmueva. Alégrense los cielos, gócese la tierra. Digan en las naciones: Jehová reina. Resuene el mar y su plenitud, alégrese el campo y todo lo que hay en él. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque Él viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová, porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Aquí vemos otra vez en la tercera estrofa unos mandatos de cosas que tenemos que hacer. Y también nos va a dar razones por qué hacerlas. ¿Cuáles son los mandatos aquí? Primero, tributen a Jehová. Esto está en el versículo 28. Tributen a Jehová, oh familia de los pueblos. ¿Qué quiere decir tributen? Les voy a decir lo que quiere decir. Quiere decir:
Atribúyanle a Jehová la honra que Él se merece. ¿Qué cosa? El Señor nos sacó de países tercermundistas, mal desarrollados, llenos de corrupción. Nos trajo a tierra que fluye leche y miel. Nos abrió las puertas. Aquí salimos adelante. Y al salir adelante, en vez de recordar su dedo maravilloso obrando en nuestras vidas, decimos: ¿ves lo que mi inteligencia me ha ayudado a alcanzar? ¿Ves lo que la fuerza de mi esfuerzo me ha ayudado a alcanzar? ¿Ves cómo yo pude? Porque yo estudié, yo aprendí y yo hice. Y no quiere decir que tú no le echaste ganas, que tú no hiciste un esfuerzo para alcanzar lo que ahora tienes. Pero quiere decir que eso es secundario frente a la vida que Dios te daba. Si hay alguien a quien se le debe de atribuir toda la honra y la gloria por lo que somos, es a Él. El mandato aquí es: tributen a Jehová, oh familias de la tierra. No se olviden, no se olviden. El segundo mandato es: tributen a Jehová la gloria de vida a su nombre. Lo mismo, respétenlo, respeten su nombre. Nunca usen el nombre de Dios en vano. Y cuando sea el momento de hablar de Él, deleítense en Él. El tercero es en el versículo 29, dice: traigan ofrenda y vengan delante de Él. 29, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. ¿Qué escucho aquí? Tributen, traigan, póstrense. Estos son verbos de acción, mandatos de cosas que hay que hacer. ¿Pero por qué razón? ¿Por qué vamos a hacer eso? ¿Por qué tengo que tributarle gloria a Jehová? ¿Por qué tengo que traerle ofrenda? ¿Por qué tengo que postrarme delante de Él? Bueno, veamos las razones. Primero, porque fue Él quien estableció el mundo. Y por eso es que este mundo no es conmovido. Aquí me encanta como dice Él. A veces cuando estudiamos un poquito de astronomía, la mente nos explota. Cuando estudiamos, diría yo, lo pequeño que es el sistema solar, y después estudiamos nuestra posición dentro de la galaxia en la que estamos, y después de esa galaxia vemos otras galaxias y empezamos a decir: ¿cómo es que este pedacito de qué? De polvo cósmico. Allí Dios envió a su Hijo, y ahí Dios plantó un huerto para extender su familia. Él estableció el mundo. Y cuando vemos todos los planetas y todo lo que existe, tenemos que decir: miren, todavía todos siguen buscando, pobrecito Elon Musk, que se quiere mover a Marte, y pues el que quiera moverse ahí no hay ningún problema, ¿no? Tal vez gastamos millones de dólares esperando que otra vida nos hable y que hable, no, y aquí nos está diciendo: ¿sabes quién estableció la tierra? Jehová. Y la formó de tal forma que no será conmovida. Alégrense los cielos, gócese la tierra, resuene el mar y su plenitud, alégrese el campo y todo lo que hay en él, los árboles que cantan. Y lo que yo estoy pensando es que es increíble cómo no ser agradecidos con Dios. Cuando veo a los demás planetas, no hay nada en ellos. Y ver el planeta Tierra debería de deslumbrarnos, de ver la forma en que el mar está con la tierra, la atmósfera, los peces, las aves, los animales, la comida, la forma en la que todo el ecosistema está integrado. Muestra la gloria de Dios, la sabiduría de Dios, la majestad de Dios.
Y aún así hay gente tan necia que busca otros planetas. Debe de haber otro planeta, debe de haber otro lugar. Es más, y como no lo encuentran, venimos de los chimpancés. ¿Qué mente tienes que tener para creer que vienes del chimpancé? Ese es un repudio completo contra nuestro Dios. Pero nosotros no. Nosotros entendemos de dónde venimos, quién nos formó, quién nos hizo, quién estableció esta tierra para que vivamos sobre de ella. Y por eso es que debemos de darle gracias, de ser agradecidos con Él. La razón aquí en la última estrofa es: Él estableció la tierra y no va a ser conmovida hasta que Él no lo diga. Y segundo, y aquí este es el puente. La segunda razón es: Él la estableció y no va a ser conmovida hasta que Él venga a juzgarla. Hasta que Él venga a juzgarla. Esto está en el versículo 34. Para que confesemos su santo nombre y nos gloriemos. Aclamad a Jehová porque Él es bueno. Otra vez estoy en el... No, voy a avanzar. Así que termina entonces. Estudiamos esta parte, este salmo, 3 estrofas. Estrofa 1, mandatos y razones. Estrofa 2, mandatos y razones. Estrofa 3, mandatos y razones. Y termina. Increíble el salmo de Asaf. Y todos se unen a cantar, todo el pueblo, porque la presencia de Dios está llegando a Jerusalén. David está contento, todo parece estar re bien. Pero finalmente termina con una oración en el versículo 35. Y esto es sorprendente, porque mira la oración con la que termina. Y termina así: y decid. La palabra decid es un verbo. ¿Qué quiere decir? Es un mandato también. Es un mandato. Y decid: sálvanos Dios. Sálvanos Dios. Sálvanos Dios. Salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. ¡Wow! ¿Qué salmo, qué modelo de adoración más hermoso es esto? Toda la adoración, todo esto es alabanza. Esta es la forma de dar gracias a Dios. Pero en medio de las 3 estrofas, ¿con qué termina? Con una petición, una humilde petición. Y la petición es: sálvanos. Sálvanos, sálvanos. Qué increíble, porque esto nos lleva a lo que Jesús nos enseñó, ¿no? Cuando los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: enséñanos a orar, Él les dijo: ¿qué? Vengan, cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás, ¿en dónde? En los cielos. Santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y esto es lo que hace este salmo maravilloso. Establece la forma de adoración, establece los mandamientos y las razones por las cuales hay que alabar y adorar a Dios y lo que debemos de hacer. Y al final hace la petición: sálvanos. Concluye con esa humilde petición. Por eso es increíble, maravilloso cuando estudiamos así, porque
¿Cuánto debemos de aprender a darle honra a Dios? Pero no de labios nada más, sino con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos, con todo lo que es nuestro ser. Lamento decir, hermanos, concluyo, que se nos olvida que el testimonio del pueblo de Dios hoy debe de ser el siguiente. El testimonio de los hijos de Dios debe de ser el siguiente. Debemos de pararnos firmes sobre lo que hemos llegado a creer, de que nosotros somos los escogidos de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Pero escucha, como tal, debemos de ser el pueblo más agradecido sobre toda la tierra. No debería de haber sobre la tierra ningún otro pueblo más agradecido que nosotros. ¿Cómo no estar agradecidos? ¿Cómo no estar agradecidos con Dios? Piensa en todo lo que está pasando en el mundo. No, mejor no. Te vas a deprimir, mejor no. Pero cuando hablamos lo que pasa en el mundo, en el sentido político, económico, las guerras, lo que está pasando social, me parece que hay una calma, ¿no? Parece que ganó Trump, sí, no pasó nada, no quemaron el mundo, nada. Pero te quiero recordar algo, todavía no ha entrado. Espérate para enero 20, vamos a ver qué sucede. Pero lo que estoy tratando de decirte es que cuando piensas en todo lo que está pasando en el mundo, sin importar cuáles sean las circunstancias que te roban el gozo y la alegría, yo te diría, te quiero dar una advertencia. Puede que en tu vida estés pasando pruebas. Puede que en tu vida estés pasando dificultades y desafíos y todo lo demás. Y tal vez el día de hoy estés aquí y digas, ay pastor, ¿cómo voy a sentar a la mesa el jueves? Mire lo que me está pasando, se murió tal y no tenemos trabajo y no hay aquí, no hay allá y no hay allá. Y la pregunta que yo te voy a hacer es si tienes vida en tu ser. Y te voy a decir, debemos de ser los más agradecidos sobre la tierra. Y con respecto a todo lo que me está pasando, más te vale que te ubiques. Ubícate, porque cuando te ubicas, algo empieza a pasar en ti. Y esto es exactamente lo que Esdras estaba tratando de hacer al darles la historia de David. Les está diciendo, ustedes ahorita han regresado y no ven nada, no hay murallas, están desprotegidos, débiles, parece que no hay lugar, pero en medio de eso les recuerdo que las promesas de Dios siguen activas, están presentes y Dios es fiel y las va a cumplir. Lastimosamente ellos no pudieron verlas cumplidas, pero tú y yo las hemos visto cumplidas. Y yo no sé si me entiendes, pero todo lo que tú puedas estar pasando, todo lo que puedas estar pasando, enfermedad, pérdida de trabajo, divorcios, no sé qué cosa puedas pensar que te puede prevenir de darle gracias a Dios. Debes de recordar que Él te escogió, que Él te protege y que Él proveerá todo lo que estás necesitando. Y vuelvo a preguntar, ¿cómo no ser agradecidos? ¿Cómo no ser agradecidos? Porque viene un día, versículo 35, donde nos vamos a gloriar en Él. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. ¿Y sabes cómo termina? Este capítulo termina, dice aquí en este salmo, en el versículo 36, dice, y todo el pueblo dijo,
Y todo el pueblo dijo, amén y alabado sea Jehová. Amén. Qué maravilloso esto. ¿Dónde está el pianista que me venga a ayudar? Yo no sé qué te dice el Señor el día de hoy. Yo a veces estudio la Biblia y la preparo y en medio de esos estudios me deleito tanto que hay veces que lo que he aprendido en el preparar un mensaje me gana, me sobrelleva. No sé si me entiendes. Esto que hemos estudiado, hoy lo meditaba y decía, Señor, tenemos que ser las personas más agradecidas del mundo. Y hay quienes siguen esperando bendiciones y multiplicación. Y yo, está bien, pero yo me paraba el día de hoy y yo decía, Señor, yo no sé por qué tanta gente se traba y dejan su gozo a un lado. No estoy hablando de alegría. La alegría es temporánea. Viene cuando estamos bien y cuando no estamos bien, pues no, puede haber tristeza, no hay problema. Pero el gozo no. El gozo nunca se va. Porque el gozo permanece, porque podemos ver hacia un futuro a donde el Señor nos lleva. ¿Alguna vez en tu mente has dicho, ay, pero es que está tan mal? Nos desviamos, está bien. El corazón se desvía, se enfoca en cosas temporáneas y pierde su capacidad de ser agradecido con Dios. Es más, empieza hasta a decir, ¿cómo voy a ser agradecido? Mira lo que me está pasando, ¿cómo puedo ser agradecido? Mira aquí, mira a mi hijo, mira a mi esposa, mira mi bla, bla, bla. Yo he llegado a la conclusión y esta mañana lo meditaba y decía, Señor, yo no sé cuántos años más me quedan de vida, pero si no tuviera de aquí al resto de mi fin ninguna otra bendición, si de aquí en adelante solo tragedia tras tragedia tras tragedia, lo que tú has hecho hasta este día es suficiente para estar agradecido hasta el resto de mis días. Si de aquí en adelante ya no hay más bendición y el Señor cortara su bendición y todo lo que vinieran fueran cosas malas, aún así lo que ha hecho hasta el día de hoy me mantendría agradecido con Él y moriría agradecido con Él. ¿Ves? Es como un pensamiento que me dice, yo ya no necesito más, porque en Él tengo todo lo que he buscado, lo que he anhelado. En Él lo tengo todo. Pero a veces cuando estoy en esa mentalidad me siento tan bien, pero de repente me desvío. Sé que la vida tiene que seguir, sé que tenemos que hacer muchas cosas y nos desviamos y nuestro corazón se desvía y se enfoca en lo temporal, se enfoca en lo del día, lo de ese momento, en la tragedia, en el problema, en lo que pudo haber pasado. Y al desviarse quita los ojos de donde debe de tenerlos. Pero este salmo me regresa otra vez. Y hoy me sentía tan agradecido con Dios. Tan agradecido con Dios. No podemos olvidar, las circunstancias actuales cambiarán, pero nuestro gran Dios no cambiará. Todas sus promesas se cumplirán, al igual que lo hicieron para los exiliados. Sí, yo no sé qué tuvo que haber pasado con los exiliados, pero yo estoy seguro que esta palabra los inyectó de esperanza.
Yo estoy seguro que después de que recordaron esto, su corazón se estabilizó y vieron su situación y dijeron: Dios lo hará otra vez. Dios lo volverá a hacer. En el capítulo 17, si le das la vuelta, aquí tengo, gracias. Dale la vuelta tú. En el capítulo 17 habla de la promesa del Mesías que vendría de la línea de David. Después de la gran celebración, después de esta enorme fiesta, comieron carne, pan de pasas, de dátiles, y después de haber cantado el canto y la música y todo, se fueron a su casa. Pero después de la gran celebración, en el capítulo 17 se registra una conversación entre David y el profeta Natán. Y solo te la voy a contar porque ya el tiempo ha avanzado. David se va a su casa, está tan contento ese día de haber sido majestuoso. Y él llega a su casa. Y en el capítulo 17 dice que mientras él se acuesta en su cama, ve su casa hecha de cedro. Y él piensa y dice: no, pero el arca del pacto está en una tienda de acampar. Dice: yo en casa de cedro y la presencia de Dios. No. Y se levantó y fue al profeta y le dijo: no puede ser así, tenemos que construirle casa a Jehová. Y el profeta lo escuchó y le dijo: haz conforme a todo lo que deseas en tu corazón. Y David se fue a casa, le voy a construir una casa a Jehová. Y esa noche, como Natán solo les habló muy rápido, no checó con el jefe. Esa noche el jefe vino al profeta Natán y le dijo: no, David no me va a construir una casa. Ve y dile que él no me construirá una casa. Ve conmigo al versículo 11 del capítulo 17. Pero para que no se entristezca, para que no esté muy triste, porque yo sé que él me ama, yo sé que él ama mi casa, le vas a decir lo siguiente. Mira el versículo 11. Cuando se cumplan los días para que vayas con tus padres, levantaré descendencia después de ti, y a uno de entre tus hijos afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Él seré para él como, escucha esto, seré para él como padre, y él será para mí un hijo, y no apartaré de él mi misericordia, como hice con aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. La mente se mueve a pensar que fue el hijo de David, Salomón. Pero no fue Salomón, porque Salomón no permaneció para siempre. Este es el pacto davídico. Lucas capítulo 1 versículo 26 dice lo siguiente: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. ¿De dónde era? De la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras, y pensaba: ¿qué saludo es este? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios.
y concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará, ¿qué? El trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Yo no sé si tú sabes, pero María era descendiente de la línea de David, y tal vez no lo entiendas, pero José también descendía de la línea de David. Aquí, después de este anuncio, no nos queda nada más que maravillarnos a cómo Dios cumple sus promesas. A veces no es como pensamos, pero sí las cumple. Y las ha cumplido a través del pacto con David, a través del Mesías Jesús. Él ganó el derecho a este reino espiritual en el que tú y yo nos movemos mediante su muerte. Y la verdad es que como me gustaría que este jueves, cuando te sientes a la mesa, seas agradecido con Dios por lo que Él ha hecho con ustedes. Me encantaría que me hicieran una promesa, por lo menos que los hombres, a ustedes les dejo la tarea este jueves al sentarse, antes de comer, no dejen que se empiece, sino antes leer el Salmo 103. ¿Hay algún hombre que levante la mano? Le prometo, pastor, que voy a hacer eso. Ok. El Salmo 103 en sus mesas. Y que recuerden la razón de ese día. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios.